Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En este vídeo de hoy vamos a explicar lo que son los conceptos tema y rema y lo que es la progresión temática. Voy a intentar ser breve. Vamos allá. Antes de ver estos conceptos, necesitamos recordar que cuando estamos tratando con textos, estos tienen tres propiedades que satisfacen. Una es la cohesión, la otra es la coherencia y la otra es la adecuación. Y la progresión temática, los conceptos de tema y rema, forman parte de la coherencia, si bien también contribuyen en cierto modo a la cohesión, pero sobre todo nos colocamos en el contexto de la coherencia dentro de las tres propiedades del texto. Pues bien, cuando estamos hablando de progresión temática, estamos hablando de cómo progresa la información en un texto. ¿Y cómo progresa la información en un texto? Pues bien, la organización o la estructura informativa que tiene se va articulando en un vaivén entre lo que se denomina información conocida e información nueva. Estos son los dos conceptos de tema y rema. ¿Vale? Nosotros, cuando nos comunicamos, vamos dosificando la información para no ir repitiendo esa información que nuestro oyente ya conoce, ¿vale? Y también para ser relevantes cuando hablamos. Entonces, la progresión temática es ese mecanismo que nos permite que ese texto vaya avanzando, como si fuera una cadena, ¿no? Es una especie de encadenamiento, una articulación sucesiva entre estas informaciones conocidas e informaciones nuevas. Y ahora veremos qué son estos dos conceptos. Cuando nos referimos a tema, ya hemos dicho que es la información conocida y es aquello de lo que se habla, dicho llanamente. Es decir, el hablante lo presenta como una información que es conocida ya por el interlocutor, ¿vale? De alguna manera, esta información tiene un vínculo con el discurso previo, con el contexto lingüístico, ¿vale? Aunque puede ser también información que esté en el contexto de comunicación, ¿vale? En cambio, cuando hablamos de rema o información nueva, estamos hablando de lo que se dice de ese tema. Es la información nueva que aporto en relación con ese tema ya consabido por nuestro interlocutor. El rema es precisamente lo que va haciendo avanzar esa información. Es decir, nosotros nos comunicamos combinando estos temas con estos remas. Ahora un poco de tema, ahora un poco de rema, ahora un poco de tema, ahora un poco de rema. ¿Cómo identifico en un enunciado que tiene una estructura informativa concreta el tema y el rema? Pues bien, en principio, ¿vale? Hay dos señales principales. En cuanto a lo que se refiere el tema, ¿vale? Lo que tiene que ver con el orden de palabras, pues típicamente en las oraciones declarativas lo encontramos al inicio de la oración. Siempre es la primera posición que encontramos a la izquierda, ¿vale? Puede ser a veces tácito también, ¿vale? Y en cuanto al rema, ¿cómo lo identifico? Pues en cuanto al orden de los constituyentes se refiere, suele estar típicamente al final, a la derecha. Coincide, y esto es muy importante, con la curva melódica, con el realce de una curva melódica que ya señala que se trata de información nueva y nunca puede ser tácito, nunca se puede elidir, porque si esa información que es la nueva no la decimos, pues se pierde totalmente la relevancia del mensaje que intentamos transmitir. Simplemente estaríamos transmitiendo información ya conocida por el interlocutor y eso no tendría mucho sentido. Muy bien. Ahora enseguida lo vemos con ejemplos, que es como realmente se entienden los conceptos lingüísticos, pero es importante señalar previamente que tema y rema no se corresponden con funciones sintácticas ni tampoco con papeles temáticos. Se trata de la estructura informativa de los enunciados o del texto, de una forma más general. De tal modo que tema y rema dependen del contexto, tanto el contexto lingüístico como el contexto de comunicación y la información que comparten esos dos interlocutores, dos o más interlocutores. Entonces imaginemos que tenemos un enunciado del tipo Julia se ha comprado un piso nuevo, ¿vale? Pues yo puedo tener un contexto donde alguien pregunte quién se ha comprado un piso nuevo, ¿vale? Ya estoy preguntando aquí por el quién,
Y en el enunciado Julia se ha comprado un piso nuevo, Julia, pasaría a ser el rema. Es esa información nueva. Fijaos que lo que podemos hacer es negarlo, ¿no? Julia, no Clara, ¿vale? Es Julia y no Clara quien se ha comprado un piso nuevo. Esa es la información nueva, relevante. Esa es la aportación que hace el interlocutor desde el punto de vista informativo. Imaginemos un contexto distinto con el mismo enunciado, ¿vale? Dice, ¿qué se ha comprado Julia? ¿Qué se ha comprado Julia? Julia se ha comprado un piso nuevo. ¿Cuál es la información relevante aquí? ¿Cuál es el rema? Pues es un piso nuevo, ¿vale? Es un piso nuevo y no un coche, ni una ventana, ni un mueble, ni una silla, ¿vale? Es un piso nuevo y no otra cosa distinta. Esa es la información remática. Imaginemos un tercer y último contexto donde alguien pregunta, ¿cómo es el piso que se ha comprado Julia? Pues Julia se ha comprado un piso nuevo. En este caso, como estamos preguntando cómo es el piso que se ha comprado Julia, pues la información remática va a pasar a ser nuevo. Este es el rema. No es un piso antiguo, sino un piso nuevo. Esa es la información que es más relevante. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ver también los tres tipos principales de progresión temática que existen, porque existen varios patrones de cómo se combina o cómo se articulan tema y rema. Entonces, el primer tipo es la progresión lineal y en estos casos hay un encadenamiento del tema, la información conocida, con la información nueva, rema, que se van alternando, de tal manera que tenemos primero un tema y luego un rema, y el rema de esta unidad informativa pasa a ser el tema de la unidad informativa siguiente, que a su vez tiene un rema que pasa a ser el tema de la unidad informativa siguiente y así sucesivamente. En el ejemplo que tenemos, dice, en clase de castellano hay alumnos muy agradables. Se supone que estamos como en una clase de castellano, ¿no? Entonces, en clase de castellano, estos temas es algo que ya conocemos, ¿no? Todos los interlocutores, yo que hablo, vosotros que escucháis y veis. Y entonces, hay alumnos muy agradables. Esa sería la información nueva, que está puesta en naranja. Cuando yo voy al segundo enunciado, ¿sí? Estos participan mucho en clase, pues estos hace referencia a los alumnos muy agradables. Por tanto, esa información ya está en el contexto lingüístico previo y es tema. Luego, ¿qué tenemos? Participan mucho en clase. Esto es información nueva, es información nueva que aporto. Y luego, por último, en el tercer enunciado, tendríamos participan haciendo ejercicios. Tenemos aquí un sujeto tácito, ellos, que hace referencia a estos, que es información conocida, es tema, y que hacía referencia a su vez a los alumnos muy agradables, por tanto es información totalmente conocida por nuestro interlocutor. Participan, también ha aparecido antes, ¿no? En el rema anterior, y luego haciendo ejercicios es la información nueva que aporto. Entonces se va dando esta especie de encadenamiento informativo, ¿vale? En segundo lugar, tenemos la progresión de tema constante. Se denomina así porque a un mismo tema se le van añadiendo varios remas distintos, ¿vale? En el ejemplo, un ejemplo un poco forzado, pero un ejemplo al fin y al cabo, ¿vale? Tenemos los alumnos participan. Los alumnos, aquí información temática, tema, participan, es la información remática. Ellos, ellos ya hace referencia directa a los alumnos, ¿vale? Colaboran, información remática en colaboran. Estos, lo mismo, ¿no? Hace referencia a ellos, que a su vez hace referencia a los alumnos, ¿de acuerdo? Todo el tiempo es el mismo tema, la misma información conocida con diferentes remas, ¿no? Hacen preguntas y luego, por último, el grupo, que también hace referencia al alumnado, a los alumnos, a ellos, a estos, ¿vale? Funciona bien. Y ese funciona bien es la información remática. Es decir, un mismo tema, un rema. Mismo tema, otro rema. Mismo tema, otro rema. Y por último tenemos la progresión de tema derivado. Esta es muy interesante porque además es típica de los textos expositivos y argumentativos, ¿vale? En este caso, a partir
de un hipertema, de un tema más general, van surgiendo temas o subtemas con sus respectivos remas. ¿Vale? Por ejemplo, vamos directamente con el ejemplo. Los alumnos, hipertema, son un encanto. Información remática, rema. Vale. Los de la primera fila, ¿esto qué es? Es un subtema, ¿no? Dentro de los alumnos tengo los de la primera fila. Vale, borran la pizarra. Rema. Los de las últimas filas, que es otro subtema de ese hipertema que son los alumnos, no hablan, información nueva. Y los de las esquinas, también tema, pero es un subtema de ese hipertema. Y luego cierra las ventanas, que es la información remática o el rema, la información nueva. Muy bien, y con esto terminamos con los tipos de progresión temática, con algunos ejemplos. El vídeo intenta simplemente ser un vídeo lo más breve posible para explicar estos dos conceptos de tema, información conocida y rema, información nueva. Si hay alguna pregunta, pues no dudéis en escribirla aquí abajo. Muy bien.